Está con nosotros Fernando Chino Navarro, dirigente del Movimiento Evita. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo le va? ¿Cómo Bien, anda? un gusto. ¿Plena campaña? Y una campaña rara. ¿Por qué rara? Porque la crisis económica de a poco se va comiendo la campaña. Es más la preocupación por la situación de los argentinos, más allá del resultado electoral de la PASO, que ya dio una orientación. Y tenemos menos actividad que la campaña de la PASO. Creo que de a poco, ahora que entremos en octubre, eso se va a acelerar, pero la sociedad ya eligió en forma contundente en agosto y está más atento a la situación del día a día de la economía, sobre todo los sectores medios, los sectores más humildes, los pequeños y medianos empresarios, que en la cuestión electoral, porque todos creemos que no va a haber ninguna variación rara. Alberto Fernández va a ser elegido en forma contundente en octubre. ¿El gobierno está convencido que va a revertir la situación? ¿Usted lo ve posible eso o no? No, yo creo que nadie, vos tampoco lo ves posible, es muy difícil. Hace bien el La gobierno. diferencia son 4 millones de votos, es mucho. Hace bien el gobierno en hacer una campaña, pero el gobierno, algunos actores públicamente, cuando hablas con otros funcionarios importantes, fuera del micrófono, que a usted le debe pasar, están preparando todos su gestión administrativa para retirarse. Pero está bien que hagan campaña, forma parte del sistema democrático, yo creo que está bien lo que hace el presidente. Cierra un ciclo que para mí es negativo, que ha perjudicado a la mayoría de los argentinos, pero tampoco eso tenemos que cuestionar que él haga campaña y que busque reivindicar su gestión, que es mala, pero él pensará que tiene aspectos buenos, como dice que no tuvo tiempo. Bueno. Fernando, ¿usted nace en la década del 90 como un líder de movimientos sociales? No. Yo soy un dirigente de la política que me choco con Emilio Pérsico en el 2004. Sí. Yo vengo del sistema político tradicional, milité en el colegio secundario. ¿De choco qué significa? Y no lo conocía, y lo conocí. ¿Y se hicieron piqueteros los dos? Coincidimos y junto con otros compañeros conformamos el Movimiento Evita por el 2005. Sí. Pero era un movimiento piquetero y sigue siéndolo. Un movimiento de la calle. Social. Las organizaciones sociales son una consecuencia... No, de corte de calle, de perjudicar, no, pero de eso es ver la historia, eso es ver la historia al revés. ¿Cómo nace el piquete? Cutralcó. Cutralcó, Sierra Grande, exacto. Cuando en el sur del país. Yo me acuerdo de Sierra Grande. Yo me acuerdo de Cutralcó. Para mí ese es el nacimiento. Yo soy de San Antonio Oeste, a 120 kilómetros de Sierra Grande. Cuando veía por televisión a miles de vecinos de Sierra Grande en la ruta 3, yo no entendía, porque también eran los tantos argentinos que habíamos comprado la convertibilidad, que con la indemnización iban a lograr reinsertarse en el mercado, uno abriría un remis o un kiosco, y bueno, después nos dimos cuenta que todo eso no era cierto, que era una farsa, que era mentira. Y hoy Sierra Grande, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno de distintos gobiernos de Río Negro, sigue siendo casi un pueblo fantasma. No es nunca más lo que fue con la mina abierta. Y eso hizo que trabajadores que se quedaron sin trabajo fueron a la ruta y mujeres que sus maridos se quedaron sin trabajo fueron a la ruta, fueron a las calles a reclamar trabajo. Todas las organizaciones sociales y todas las manifestaciones, si este fuera un país de pleno empleo, no habría manifestaciones, salvo para festejar, para celebrar. Lo que yo creo que tenemos que analizar es por qué ahí la mitad de los chicos de Argentina son pobres, por qué tenemos la cantidad de pobres que tenemos, la cantidad de desocupados que tenemos, que ya es 2 dígitos, y cómo lo resolvemos. Porque en definitiva lo que una persona cuando va a la calle, cuando se expresa en una manifestación, lo que está diciendo es acá estoy. Está gritando para que alguien se ocupe y no quiere un plan social. Le da vergüenza ir a un merendero. Sin embargo, van a reclamar y extorsionar a los gobiernos. Hablo de todos los gobiernos, no solamente el de Macri. El término extorsionar lo hicieron con Néstor, extorsionar es un delito. Y es una extorsión. No es una extorsión. Hacer es una presión. Joderle la vida a la gente. Es una presión que ejercen sectores sociales que están marginados por el modelo económico. Lo mismo pasó en la 125 cuando sectores del campo se vieron agraviados por la medida que había tomado nuestro gobierno, también fueron a la ruta y era visto como una gesta patriótica. Entonces tenemos que ver, lo ideal sería que no hubiese corte de ruta. Lo ideal sería que nadie esté en la calle en la 9 de julio impidiendo el tránsito, el movimiento, porque los argentinos que se ven afectados por una marcha también son trabajadores. El Movimiento Evita y también Grabois tuvieron una buena relación con el gobierno de Macri, ¿no? Con Carolina Stanley. Nosotros tuvimos una relación responsable. Hubo una paz social un poquito negociada, me parece. Nosotros tuvimos una relación responsable con el gobierno de Macri, sabiendo, antes de que Macri asumiera y durante el gobierno de Macri, siempre dijimos que lamentablemente el final iba a ser este. Nos iban a endeudar,
nos iban a saquear institucionalmente e iban a empobrecer a la mayoría del pueblo argentino. Y lamentablemente acertamos, ocurrió, hubiésemos querido equivocarnos. En ese tránsito, las organizaciones sociales representan a los sectores más humildes, que no tienen un sindicato, que no tienen quien los defienda, quien sea su vocero, su voz, y se gestionaron institucionalmente. Por eso yo digo que no hay extorsión, hay política. Se fue al Congreso, se sacó una ley de emergencia, fue por unanimidad. Esa ley de emergencia era un paliativo, era una aspirina. Nunca pensamos, y lo dijimos en aquel momento, que era una solución. Era una aspirina. Como la ley de emergencia alimentaria es otra aspirina, porque nadie quiere comer en un merendero, hacer la cola para llevarse en un comedor, en el tupper o en la olla, la comida para sus hijos, o que un chico en la escuela se lleve un poquito de comida para compartir con su familia a la noche. Cientos de miles de familias comen una vez por día. Esas familias, ¿qué quieren? Comer en su casa, como comíamos nosotros cuando éramos chicos, cuando éramos adolescentes, como comemos hoy nosotros. Nosotros comemos en nuestras casas, no comemos en un comedor. Hay cientos de miles de personas que nos miran que comen en su casa y otras no. Otras comen haciendo la cola en un comedor. Bueno, esa anormalidad tenemos que resolverla. No podemos vivir con planes sociales permanentemente, con emergencias que pasan de un año para otro. A mí me sorprende, porque usted dice, no podemos vivir con eso, pero siempre piden más planes sociales. Nosotros, siempre más es cierto, dinero, Eduardo, más planes, más. Todo lo contrario. Y si no van a la calle. No, todo lo contrario. Y si no hacen el acampe, y si no te hacen la olla popular, y si no te tiran los colchones. Todo lo contrario, Eduardo. Gracias a Dios hay antecedentes, esto te lo está documentado. Cuando se discutió la emergencia social, se pone salario social complementario a ese plan social, porque no queríamos que fuera un plan social tradicional, queríamos que fuera la mitad de un salario para generar trabajo. Entonces le planteamos al gobierno de Macri, en la figura de Carolina Stalin, los funcionarios de desarrollo social u otros actores del gobierno que hablaban, le decíamos que el plan social era un fracaso, que el plan social terminaba afectando a la persona que lo recibía, dividía el barrio, porque algunos tenían plan social y otros no. Que lo que ordena una familia... Tiene el plan social es el que va al piquete, el otro no, le toman lista, le sacan plata. Lo que ordena un barrio, Eduardo, es el trabajo. Lo que ordena una familia es el trabajo. Lo que empieza... Con el doctor lo hemos visto en barrios muy humildes de Gran Buenos Aires. Lo que ordena un barrio, lo que empieza a correr el narcodelito, lo que empieza a correr la inseguridad, la violencia social es el trabajo. Y la educación. Y nosotros lo que queremos es trabajo. No nosotros, cualquier persona quiere trabajar. No quiere un plan social. Porque además el plan social, ¿hasta cuándo le alcanza? Hasta el día 12, hasta el día 8, hasta el día 7, según cuántos chicos tenga. Sobrevive, no hay changas. Antes, cuando había changas, pues cuando en nuestro gobierno también había pobres, no es que no había pobres. Pero había consumo, había actividad económica, había changa. Entonces, entre el plan social y la changa, más o menos se llegaba. Ahora no hay nada. Entonces la gente come una vez por día, hay mucha desesperación. Simultáneamente también está la expectativa de que hay un nuevo horizonte, que el 10 de diciembre va a haber un gobierno que va a generar trabajo, que se va a ocupar de las mayorías, de lo más humilde. En ese sentido, Navarro, ¿piensa que un eventual gobierno de Alberto Fernández va a ser diferente en lo económico a lo que fue Cristina Kirchner? De hecho, Alberto Fernández lo ha criticado, sobre todo el segundo mandato de Cristina. Nosotros hicimos un gobierno en 12 años donde yo reivindico muchas cosas y otras las cuestiono. La cuestiona ahora, la cuestionaba antes. ¿Qué cuestión? Y a mí me parece que nosotros no acertamos con el tema de la inseguridad, con el tema de la pobreza, con el tema de la inflación. Y son cuestiones que tenemos que resolver. Y con la persecución política tampoco, y la persecución a los periodistas tampoco. Hoy, por ejemplo, la señora Marciota, que es la candidata a vicegobernadora. ¿Qué persecución política hubo durante el gobierno de Cristina o de Néstor? ¿No? Si se decía cualquier cosa en cualquier programa. Le doy ejemplos. La presidenta de la República diciéndole a un empresario del inmobiliario, después lo persiguieron con la FIP. La presidenta de la República retando a un abuelito que había comprado $10. Esas situaciones anecdóticas, no es anécdota. Persecución, por favor. La América Latina ha pasado de tener dictaduras convencionales y militares a tener otro tipo de dictaduras. No estoy diciendo que el gobierno de Cristina Kirchner fuera una dictadura. No, por favor. Era autoritario. Para nada. Era autoritario. Pero mediante los votos, las democracias han tenido enormes comportamientos dictatoriales. Iban a la plaza y ponían las caras de los periodistas para hacer de todo. Después, en un programa oficial de Canal 7 llamado 678, se daba nombre y apellido, y la presidenta también agarraba la nota del periodista muy al estilo. A ver, Donald Trump también lo hace, y eso es violatorio de la libertad. Pero hoy se hace eso, perdón, en muchos canales se pone la cara de una persona y es un chorro, es un delincuente cuando hay una sentencia que lo determine. La política económica de Macri
que ha cometido enormes barbaridades. Permitime volver a lo de Cristina. Yo me hago cargo de los errores que hemos cometido. Seguramente hablarle a un jubilado no fue una decisión feliz. 678, cuando uno ve el tiempo que pasó, hubo cosas buenas y hubo cosas que no fueron buenas. Pero decir, ni hablemos de dictadura, fue una democracia. No, nadie dice que es una dictadura. Quiero decir puede que en el pasado había gobiernos que la política argentina, aún por nuestra historia, tengamos componentes autoritarios, yo lo puedo aceptar. Ninguno estamos exentos a veces de cometer ese error. Pero fuimos una democracia, pero hubo elecciones, Cristina ganó en el 2011, perdimos en el 2013, perdimos en el 2015, no hubo un solo inconveniente, se hablaba de fraude, son todas cosas que no fueron ciertas. Bueno, que es una democracia que tenemos que mejorar y corregir, la de Cristina, la de Macri, toda la democracia hay que corregirla. Y yo pretendo que con Alberto, no mágicamente, todos nosotros, votemos a quien votemos, seamos ciudadanos que consolidemos un sistema institucional más sólido, más abierto, más maduro, que nos tengamos más paciencia, que podamos convivir en la disidencia. Chino, le agradezco mucho haber venido. Un gusto. Gracias. Gracias.